Finanzas personales, hábitos diarios de los millonarios. La mayoría de las personas imagina la riqueza como un gran acontecimiento. Se piensa en herencias, en negocios que despegan de la noche a la mañana, en una idea brillante que se convierte en millones, o en un golpe de suerte que cambia la vida de un instante a otro. Esa visión espectacular de la riqueza ha alimentado mitos durante generaciones. Que para volverse millonario se necesita estar en el lugar correcto, en el momento exacto, tener una inteligencia fuera de lo común o contar con una conexión poderosa que abra todas las puertas. Pero lo que rara vez se dice es que, detrás de los grandes patrimonios, lo que realmente sostiene la abundancia son los hábitos. Un millonario no se define por la cantidad de dinero que tiene en su cuenta, sino por la forma en que piensa, decide y actúa todos los días. Lo extraordinario no está en los momentos aislados, sino en lo cotidiano, en cómo se organiza la agenda, en cómo se prioriza cada dólar, en la disciplina que se mantiene incluso cuando nadie está mirando. Lo que diferencia a quienes logran independencia financiera de quienes apenas sobreviven no es una habilidad misteriosa, sino el dominio de lo que hacen con las pequeñas decisiones que parecen insignificantes. Piensa en esto. Una persona que gana $10,000 al mes puede terminar más quebrada que alguien que gana 3,000, si no controla sus gastos, si no ahorra con propósito y si no invierte en activos que trabajen por ella. Mientras tanto, alguien con ingresos modestos pero con hábitos financieros sólidos puede construir un patrimonio creciente y con el tiempo alcanzar un nivel de libertad que otros nunca conocerán. El dinero es una herramienta poderosa, pero solo se multiplica en manos de quien lo administra con conciencia diaria. En el corazón de este libro se encuentra una idea fundamental. Los millonarios no hacen cosas imposibles, hacen cosas simples de manera constante. No es el lujo ocasional lo que los define, sino la disciplina invisible que aplican en lo pequeño. Y lo fascinante es que cualquier persona puede incorporar esos mismos hábitos sin importar su punto de partida. No se necesita ser rico para comenzar a actuar como lo hacen los ricos. Al contrario, es actuar como ellos lo que con el tiempo lleva a acumular riqueza. Imagine a alguien que cada día se levanta y dedica 10 minutos a revisar sus finanzas, a ver en qué gastó, qué puede optimizar y qué porcentaje de sus ingresos destinará a inversiones. Tal vez parezca un gesto mínimo, pero en 10 años esa práctica se traduce en claridad financiera, en control absoluto sobre su dinero y en un capital que otros no logran reunir en toda una vida. Lo mismo sucede con la lectura diaria, con la disciplina del ahorro automático, con la elección consciente de las personas con quienes compartir proyectos y conversaciones. Son acciones sencillas, pero su impacto acumulado es gigantesco. Lo cierto es que la mayoría subestima el poder de lo cotidiano. Se busca el gran consejo, la gran fórmula, la oportunidad única. Sin embargo, la riqueza se parece más a una obra construida ladrillo a ladrillo que a un rayo que cae del cielo. Los millonarios entienden que cada día es una inversión y que lo que se repite con constancia se convierte en destino. Este libro está concebido como una guía para mostrar cómo los hábitos, esos que parecen pequeños, se convierten en pilares financieros. Se trata de observar cómo las personas que han alcanzado grandes fortunas no solo piensan distinto sobre el dinero, sino que lo viven de manera distinta. Sus rutinas, sus comportamientos y sus microdecisiones diarias son el verdadero terreno donde se forja la riqueza. Hablar de finanzas personales muchas veces se limita a cifras, ingresos, gastos, deudas, inversiones, pero aquí daremos un paso más profundo. Hablaremos de mentalidad,
de disciplina, de enfoque y de cómo transformar la relación con el dinero desde la raíz. Porque si la mentalidad es deficiente, no importa cuánto dinero llegue, se escapará. En cambio, si se desarrollan hábitos sólidos, incluso con ingresos modestos, la riqueza comenzará a crecer como resultado natural. Piensa en lo siguiente: ¿qué pasaría si cada día separara un 10% de lo que gana, sin excepción? ¿Qué ocurriría si dedicara al menos 20 minutos diarios a aprender sobre finanzas, negocios o desarrollo personal? ¿Cómo cambiaría su vida si valorara cada hora como si fuera $1, evitando gastarla en cosas que no aportan? Estos no son grandes sacrificios, son decisiones pequeñas que, mantenidas durante años, transforman destinos enteros. Los millonarios no llegaron allí por un acto aislado, sino por una serie de hábitos que se convirtieron en su estilo de vida. Al recorrer este camino que siguen, descubrirá que los hábitos no solo transforman la manera de usar el dinero, sino la manera de vivir. Quien se disciplina en lo financiero suele ser más disciplinado en su salud, en su tiempo y en su entorno. No porque el dinero lo exija, sino porque la riqueza es integral. El dinero, en realidad, es un reflejo de lo que uno es capaz de sostener en lo invisible: la disciplina, la paciencia, la visión a largo plazo. Muchos sueñan con ganar millones, pero pocos se entrenan en la constancia que eso requiere. El secreto está en lo que se hace cuando nadie observa, en esa decisión silenciosa de gastar menos de lo que se gana, de invertir antes de consumir, de dedicar tiempo a aprender en lugar de distraerse. Esa suma de actos invisibles es la que construye la libertad financiera. La riqueza no se construye de golpe, se construye en silencio, en lo cotidiano, en lo que parece pequeño. Los millonarios son la prueba de que los hábitos, más que los ingresos iniciales o las oportunidades externas, son lo que determina el destino financiero. La invitación es clara: no esperes el gran momento, no esperes la gran oportunidad. Empieza hoy con lo que tiene, incorpora los hábitos que verás en estos capítulos y convierte cada día en una inversión, porque al final, la diferencia entre quienes viven preocupados por el dinero y quienes lo hacen trabajar para ellos no está en lo que saben, sino en lo que hacen todos los días. Capítulo 1. La mentalidad que abre las puertas de la riqueza. El dinero no empieza en el bolsillo, empieza en la mente. Antes de que un billete llegue a las manos, ya existe una forma de pensar que lo atrae o lo expulsa. Esta es la razón por la que muchas personas que ganan grandes sumas viven siempre al borde de la quiebra, mientras otras, con ingresos modestos, logran acumular un patrimonio creciente. No es magia ni destino, es mentalidad. El primer hábito de los millonarios no tiene que ver con números, ni con inversiones, ni con fórmulas financieras. Tiene que ver con cómo interpretan el mundo, con las creencias que sostienen y con la manera en que se relacionan con el dinero. En otras palabras, antes de que exista riqueza en la realidad, debe existir riqueza en la cabeza. Piense en lo siguiente: si alguien cree que el dinero es malo, lo rechazará inconscientemente. Si alguien piensa que nunca podrá salir adelante, su mente trabajará para cumplir esa sentencia. Pero si alguien se convence de que puede aprender, crecer y construir, incluso con poco, empezará a actuar de una forma distinta, y esas acciones abrirán oportunidades. Los millonarios comprenden este principio y lo aplican todos los días. La diferencia entre mentalidad de escasez y mentalidad de abundancia. La mentalidad de escasez se centra en lo que falta, en el miedo a perder, en la idea de que el dinero es limitado y que si alguien gana, otro debe perder. Esta forma de pensar genera comportamientos de supervivencia: gastar rápido por miedo a quedarse sin nada, desconfiar de toda inversión, envidiar lo que otros logran y conformarse con lo mínimo.
La mentalidad de abundancia, en cambio, ve el dinero como una herramienta que puede multiplicarse. No se enfoca en lo que falta, sino en lo que se puede crear. Quien piensa de esta manera busca oportunidades, invierte en su aprendizaje, se rodea de personas que suman y no teme compartir porque entiende que el valor que entrega regresa en nuevas formas. Esa es la mentalidad que abre puertas. Aquí está la primera gran diferencia entre quienes acumulan riqueza y quienes no. Los millonarios no se preguntan cuánto cuesta, se preguntan qué valor genera. Esta simple pregunta cambia decisiones financieras todos los días. Donde una persona de mentalidad de escasez ve gasto, una de mentalidad de abundancia ve inversión. Donde alguien ve riesgo, otro ve posibilidad. Y esas interpretaciones, repetidas a diario, son las que marcan el destino. El dinero como reflejo de la identidad. Otro hábito invisible de los millonarios es que no se ven a sí mismos como víctimas de las circunstancias. Saben que no controlan todo lo que sucede en el mundo, pero sí controlan cómo reaccionan. Por eso no justifican su situación culpando a la economía, al gobierno o a su origen. Se hacen responsables de sus resultados y de sus decisiones. Esto no significa ignorar la realidad, sino mirarla desde otra perspectiva. Quien se siente víctima nunca avanza, porque espera que otros resuelvan su vida. Quien se asume como protagonista toma acción, incluso cuando las condiciones no son perfectas. Y ese hábito de asumir la responsabilidad personal es el cimiento de toda riqueza. Los millonarios entienden que el dinero es un reflejo de quiénes son. Si alguien es desordenado en su mente, será desordenado con sus finanzas. Si alguien vive en deuda emocional, también vivirá en deuda económica. Por eso cuidan lo que piensan, lo que creen y lo que repiten cada día. Su riqueza no empieza en una cuenta bancaria, empieza en la identidad que construyen. ¿Cómo se entrena una mentalidad millonaria? La mentalidad no es un don reservado para unos pocos, es un músculo que se entrena. Cada pensamiento repetido fortalece o debilita ese músculo. Por eso, los millonarios cultivan hábitos mentales que los mantienen enfocados. Se hacen preguntas poderosas. No se lamentan diciendo, ¿por qué me pasa esto?, sino que preguntan, ¿qué puedo aprender de esto? O, ¿cómo puedo crecer a partir de aquí? Visualizan el futuro con claridad. Cada día, dedican tiempo a imaginar el resultado que quieren, no para soñar despiertos, sino para alinear sus acciones con esa visión. Se rodean de pensamientos expansivos, evitan conversaciones de queja y buscan conversaciones que generen posibilidades. Reprograman creencias limitantes. Si detectan una idea que los frena, la reemplazan con una creencia que los impulse. Este entrenamiento mental es tan importante como cualquier plan de inversión, porque de nada sirve tener la mejor estrategia financiera si la mentalidad no está lista para sostenerla. Historias invisibles que crean riqueza. La historia de muchas personas exitosas muestra un mismo patrón. Antes de acumular dinero, cambiaron su forma de pensar. No esperaron tener millones para actuar como millonarios. Empezaron con hábitos mentales sencillos, creer que podían aprender, creer que podían mejorar, creer que el esfuerzo diario tendría un resultado. El cambio no ocurrió de golpe, sino como un proceso silencioso. Cada día tomaron pequeñas decisiones que parecían insignificantes. Leer un libro en lugar de perder tiempo en distracciones, ahorrar $1 en lugar de gastarlo, acercarse a alguien que los inspiraba en lugar de alguien que los hundía. Esa suma de elecciones moldeó su mentalidad, y esa mentalidad moldeó su realidad financiera. Lo importante es entender que cualquiera puede comenzar este proceso hoy mismo. No se necesita una gran suma para entrenar la mente. Se necesita voluntad para cambiar el diálogo interno, para dejar de decir «no puedo» y empezar a decir
Voy a aprender cómo hacerlo. El primer hábito, pensar como inversionista. Uno de los hábitos más poderosos que distingue a los millonarios es que piensan como inversionistas en todo lo que hacen. Esto no significa que solo inviertan en negocios o en bienes raíces. Significa que cada decisión, por pequeña que sea, la analizan desde la perspectiva de inversión. Esto me acerca o me aleja de mis objetivos. Esto me suma o me resta. Ese hábito mental transforma la manera de gastar, de organizar el tiempo, de elegir amistades y de diseñar el futuro. Quien adopta esta forma de pensar empieza a actuar con estrategia y poco a poco esa estrategia genera resultados visibles. Abrir las puertas de la riqueza significa abrir primero la puerta de la mente. Significa cuestionar lo que se cree, reemplazar los pensamientos limitantes por pensamientos expansivos y entrenar la disciplina mental que sostiene cada hábito financiero. El dinero seguirá la dirección que marque la mente. Si la mente es de escasez, el dinero huirá. Si la mente es de abundancia, el dinero encontrará un hogar donde multiplicarse. Esa es la primera lección, y es la base sobre la cual se construyen todos los demás hábitos. Capítulo 2. Controlar cada dólar, no dejarlo escapar. El dinero no desaparece por arte de magia. Se escapa en lo cotidiano, en un café que parecía insignificante, en una suscripción que nunca se usa, en ese impulso de comprar algo solo por el placer momentáneo. Lo curioso es que casi nadie nota esas pequeñas fugas hasta que el agua ya rebosa fuera del vaso y las deudas ahogan. Por eso, el segundo hábito de los millonarios es tan contundente como sencillo. No dejan que su dinero se escape sin rumbo. Quien aprende a controlar cada dólar tiene el timón de su vida financiera. Y no se trata de vivir en restricción, sino de saber exactamente hacia dónde va el dinero y de asegurarse de que cada billete cumpla una función. Para un millonario, el dinero no se gasta sin conciencia, se asigna con propósito. Imagine su dinero como un ejército. Cada dólar es un soldado. Si no hay estrategia, los soldados se dispersan y se pierden. Pero si se organiza un plan, cada uno sabe cuál es su misión. Unos defienden, otros avanzan, otros conquistan. Así es como los millonarios gestionan su dinero. No importa si tienen mucho o poco, siempre saben dónde está y qué está haciendo por ellos. La diferencia entre gastar y asignar. La mayoría de las personas gasta. Los millonarios asignan. Gastar es dejar que el dinero se vaya sin pensarlo demasiado, como si fuera arena entre las manos. Asignar es dirigirlo con intención, asegurarse de que cada dólar tenga un propósito, cubrir necesidades, invertir, multiplicarse o incluso disfrutar, pero siempre con conciencia. Este hábito no significa llevar una vida de privaciones, significa vivir con claridad, porque cuando alguien controla su dinero, puede darse gustos sin culpa, invertir con seguridad y ahorrar sin sentirlo como un sacrificio. El control es libertad, no restricción. El hábito del registro diario. Los millonarios son obsesivos con saber en qué se les va el dinero. Algunos llevan registros en aplicaciones, otros usan libretas, otros revisan movimientos bancarios cada mañana. La herramienta no importa, lo importante es el hábito de registrar, porque lo que no se mide se escapa. Un gasto de $5 al día en algo que ni siquiera se disfruta puede parecer insignificante, pero en un año se convierten en más de $1,800. Esa cifra, invertida en un activo, puede generar ingresos pasivos. Esa es la diferencia entre dejar escapar los dólares o convertirlos en aliados. Los millonarios saben que cada fuga, por pequeña que sea, se convierte en un agujero en el barco, y no esperan a que el barco se hunda para taparlo. Detectan cada fuga a tiempo, porque anotan, revisan y corrigen. El presupuesto como brújula. Otro hábito indispensable es el presupuesto.
Para muchos, esta palabra suena aburrida, pero para los millonarios es una brújula. El presupuesto no es una camisa de fuerza, es un mapa. Les dice hacia dónde van sus ingresos y en qué proporción deben usarlos. Ellos no esperan al final del mes para preguntarse dónde se fue el dinero. Deciden al inicio cómo lo van a distribuir. Establecen porcentajes claros, tanto para inversiones, tanto para ahorro, tanto para gastos necesarios y tanto para disfrute. Y lo cumplen. La magia del presupuesto no está en la rigidez, sino en la claridad. Cuando uno sabe exactamente cuánto puede gastar en algo, se elimina el desorden y se gana tranquilidad. Y cuando llega un imprevisto, hay margen para enfrentarlo sin entrar en pánico. Gastar menos de lo que se gana, un principio irrenunciable. Puede sonar obvio, pero la mayoría de las personas no lo cumple. Gastan más de lo que ganan. Y así se convierten en esclavos de las deudas. Los millonarios, en cambio, jamás rompen este principio. No importa cuánto ganen, siempre mantienen un margen entre lo que ingresa y lo que sale. Ese margen es el que les da poder para invertir y crecer. Aquí entra un hábito clave: vivir por debajo de sus posibilidades, incluso cuando podrían permitirse lujos. No porque sean tacaños, sino porque entienden que la verdadera riqueza no está en aparentar, sino en multiplicar. Quien gasta todo lo que gana nunca podrá dar el siguiente paso hacia la libertad. Evitar las fugas emocionales. El dinero también se escapa por las emociones. Muchas personas compran para llenar vacíos, tristeza, estrés, aburrimiento, y esos impulsos se convierten en gastos que no solo vacían la billetera, sino que generan arrepentimiento después. Los millonarios desarrollan un hábito distinto. Controlan sus emociones antes de tomar decisiones financieras. Se dan tiempo para pensar, no compran por impulso y siempre se preguntan si esa compra los acerca o los aleja de sus metas. Una de sus técnicas más poderosas es la regla de esperar. Si quieren algo que no es urgente, no lo compran de inmediato. Esperan 24 o 48 horas. Muchas veces descubren que no lo necesitan. Ese hábito, repetido miles de veces, evita fugas innecesarias y mantiene el dinero trabajando para lo importante. Saber distinguir entre activos y pasivos. Los millonarios también controlan cada dólar porque saben diferenciar entre lo que pone dinero en el bolsillo y lo que lo saca. Entienden que un auto nuevo, por ejemplo, no es una inversión, es un gasto que se deprecia. Y que una propiedad alquilada, en cambio, es un activo que genera ingresos. Cada decisión financiera pasa por ese filtro. ¿Esto me genera flujo de dinero o solo me lo quita? Esa claridad es la que evita que los dólares se escapen hacia compras que solo alimentan el ego, en lugar de fortalecer el patrimonio. Convertir el control en libertad. Algunas personas piensan que controlar cada dólar es vivir en restricción. En realidad, es todo lo contrario. El verdadero control libera, porque quien sabe exactamente en qué está su dinero puede darse gustos sin culpa, puede dormir tranquilo sabiendo que no depende del próximo sueldo y puede invertir con confianza porque tiene reservas. El descontrol, en cambio, esclaviza, genera ansiedad, deudas y la sensación constante de que nunca alcanza. Esa es la gran diferencia. Mientras muchos viven atados al dinero, los millonarios hacen que el dinero trabaje para ellos. Y eso empieza con el control, la disciplina de lo invisible. Este hábito de controlar cada dólar no se ve desde afuera. No es algo que llame la atención, ni algo de lo que se hable en una fiesta. Es un hábito silencioso, pero poderoso. Y es precisamente en lo invisible donde se construye la verdadera riqueza. Un millonario puede gastar grandes sumas en una inversión, pero no deja escapar un solo dólar en un gasto innecesario, no porque le falte dinero, sino porque respeta el valor de cada billete. Sabe que cada dólar, bien administrado, puede convertirse en cientos o miles más en el futuro.
La enseñanza es clara: si no se controla lo poco, tampoco se controlará lo mucho. Y quien no controla su dinero siempre terminará controlado por él. Capítulo 3. Ahorro con propósito. Inversión con inteligencia. El ahorro y la inversión son dos caras de una misma moneda que los millonarios entienden como un juego estratégico de largo plazo. No acumulan dinero por el simple hecho de ver crecer una cuenta bancaria, tampoco colocan su capital en cualquier oportunidad que aparezca. Su relación con el dinero obedece a un principio rector. Cada dólar tiene un propósito, y cada inversión debe estar sustentada en inteligencia, no en impulsos. Aquí radica una diferencia fundamental con quienes viven siempre atrapados en la incertidumbre financiera. Mientras unos guardan sin saber para qué y otros arriesgan sin entender en qué, los ricos se apoyan en la claridad de sus metas y en la disciplina de sus elecciones. El ahorro sin propósito es como agua estancada, se acumula pero no genera vida ni movimiento. Guardar dinero únicamente por miedo al futuro o por una cultura de escasez lleva a la frustración, porque se siente como un sacrificio vacío. Por eso, quienes han construido grandes fortunas establecen objetivos precisos antes de reservar cada dólar. Puede tratarse de crear un fondo de seguridad para 6 meses de vida, de financiar una idea de negocio, de pagar una propiedad en menos tiempo o de construir el capital que les permita invertir. Lo esencial es que exista un ¿para qué? Detrás de cada ahorro. Esa intención transforma el acto de guardar en un acto de empoderamiento. El dinero no está inmóvil, está en camino hacia una misión concreta. Por otro lado, la inversión con inteligencia requiere desaprender la idea de que se trata únicamente de apostar a una acción, una propiedad o un proyecto. La verdadera inversión no depende de la suerte ni de la moda del momento, sino de la capacidad de analizar riesgos, estudiar tendencias, calcular escenarios y actuar con visión de futuro. Los millonarios no persiguen atajos ni promesas rápidas de rentabilidad. Entienden que lo importante no es cuán rápido crece el capital, sino cuán sostenible es ese crecimiento. Prefieren obtener un retorno constante durante años, que exponerse a una ganancia espectacular que pueda evaporarse en meses. Otro aspecto crucial es la conexión entre ahorro e inversión. Muchas personas separan estos dos mundos como si fueran opuestos. Por un lado, guardar; por el otro, arriesgar. Los ricos saben que en realidad forman parte de un mismo flujo. Ahorran para invertir y reinvierten para ahorrar en tiempo, en preocupaciones y en esfuerzo futuro. Esta sinergia convierte al dinero en un sistema vivo que nunca se queda quieto, sino que circula con un propósito mayor: multiplicar las posibilidades de libertad y de expansión. El ahorro con propósito también enseña disciplina diaria. No se trata de acumular grandes cantidades de golpe, sino de convertir el acto de guardar en un hábito natural. Muchos millonarios comenzaron apartando porcentajes pequeños de sus ingresos, pero lo hicieron con tal constancia que esos montos se transformaron en capitales sólidos. El secreto no estuvo en la cantidad inicial, sino en la perseverancia. Aquí aparece una verdad poderosa. Lo que parece insignificante hoy puede ser gigantesco mañana si se combina con tiempo y consistencia. En cuanto a la inversión con inteligencia, requiere humildad para reconocer lo que se sabe y lo que no. Los millonarios no tienen miedo de aprender de expertos, de rodearse de asesores o de estudiar antes de actuar. No creen que lo saben todo, porque entienden que el dinero es un campo en constante cambio. Lo que sí poseen es criterio. No confían ciegamente en la opinión de otros, sino que confrontan esa información con sus propios objetivos y con un plan de largo plazo. Esa capacidad de filtrar lo útil de lo superficial es lo que protege su riqueza de los errores más comunes.
También es importante destacar que la inversión inteligente no es únicamente financiera. Se extiende a cómo usan su tiempo, a las relaciones que cultivan, a los conocimientos que adquieren. Cada decisión se mide con una pregunta implícita. ¿Esto me acerca o me aleja del futuro que quiero construir? Bajo esa óptica, hasta un curso, un libro o una conversación puede ser una inversión si se traduce en crecimiento personal o en una oportunidad futura. El ahorro con propósito y la inversión con inteligencia se encuentran en un punto decisivo. Ambos demandan paciencia. En un mundo que empuja a la gratificación inmediata, esperar se vuelve un arte poco común. Sin embargo, es en esa espera donde la riqueza se consolida. El interés compuesto, el crecimiento progresivo de una empresa, la revalorización de una propiedad, todos requieren tiempo para desplegarse. Los millonarios lo saben y por eso respetan los plazos, sin caer en la desesperación ni en el pánico. Quien no entiende esta lógica vive atrapado en dos extremos. Ahorra con ansiedad o invierte con impulsividad. Uno conduce a la parálisis, el otro al desastre. En cambio, quienes aplican la fórmula del propósito y la inteligencia encuentran un equilibrio. Guardan lo suficiente para estar seguros y arriesgan lo necesario para avanzar. No buscan la perfección, buscan consistencia. Este capítulo no invita a copiar ciegamente lo que hacen los millonarios, sino a adoptar la esencia de su estrategia. Toda acción financiera debe tener un propósito claro y una base de inteligencia. El ahorro debe responder a una meta concreta y la inversión debe apoyarse en conocimiento, análisis y paciencia. Al integrar estos principios, cualquier persona puede transformar su relación con el dinero y comenzar a crear un patrimonio que no solo crece, sino que también sostiene y protege su futuro. Capítulo 4. Multiplicar la mente antes que el dinero. La mayoría de las personas sueña con multiplicar su dinero, pero son pocos los que entienden que antes de lograrlo, es necesario multiplicar la mente. La verdadera riqueza no se origina únicamente en las cifras de una cuenta bancaria, sino en la capacidad de pensar diferente, de ver lo que otros no ven y de entrenar la mente para tomar decisiones que generen crecimiento constante. Un millonario en potencia no comienza su camino contando billetes, sino cultivando pensamientos expansivos que luego se traducen en acciones y con el tiempo en resultados tangibles. El dinero es un reflejo de lo que ocurre dentro de la mente. Una persona que piensa en escasez, aun si recibe una gran cantidad de dólares, terminará perdiéndolos o gastándolos sin dirección. En cambio, alguien que ha trabajado en fortalecer su disciplina mental, su visión y su capacidad de aprendizaje, puede transformar incluso cantidades pequeñas en oportunidades de construcción patrimonial. Por eso, los millonarios no solo dedican tiempo a sus negocios o inversiones, también cuidan de manera consciente lo que entra en su mente, porque saben que las ideas, los hábitos de pensamiento y las perspectivas son los cimientos de toda riqueza. Multiplicar la mente significa ampliar la capacidad de aprendizaje. No se trata de acumular datos, sino de integrar conocimientos que puedan ser aplicados en la vida real. Muchos de los grandes empresarios y personas adineradas destinan horas de su día a leer, a escuchar conferencias, a rodearse de personas que piensan en grande y a cuestionar sus propios esquemas. Ellos saben que el dinero se mueve y cambia de manos, pero la sabiduría que se construye en la mente permanece como un activo irrompible. Además, este hábito va más allá de la educación formal. Multiplicar la mente es atreverse a observar el mundo con lentes diferentes, a identificar oportunidades donde la mayoría solo ve problemas, a transformar una dificultad en una estrategia de crecimiento.
Es por eso que los millonarios suelen decir que no invierten en negocios al azar, sino en su propia preparación para detectar esos negocios. No es cuestión de suerte, sino de entrenar la mente para ver ángulos que los demás ignoran. La diferencia entre alguien que gasta y alguien que multiplica está en cómo procesa las experiencias. Mientras una persona común puede hundirse en la frustración tras una pérdida, el que ha fortalecido su mente extrae aprendizajes valiosos que se convierten en capital intelectual. Este capital no se devalúa, no se pierde con la inflación, no puede ser robado. Al contrario, se multiplica cada vez que se comparte o se utiliza en la práctica. Un aspecto fundamental de multiplicar la mente es el control del diálogo interno. Los millonarios no permiten que su mente se convierta en un espacio de quejas, excusas o miedo constante. En lugar de alimentar pensamientos que limitan, entrenan la mente para enfocarse en soluciones, en posibilidades y en estrategias. No significa que no tengan dudas o temores, sino que han desarrollado la habilidad de no quedarse atrapados en ellos. El dinero sigue a la mentalidad. Si la mente es pequeña, los resultados económicos serán pequeños. Si la mente es amplia, disciplinada y estratégica, el dinero encuentra caminos para multiplicarse. Por eso, un hábito que se repite en quienes han construido riqueza es la inversión constante en su propia educación mental. No esperan a que surja un problema financiero para aprender, se adelantan, fortalecen sus conocimientos y se entrenan como atletas financieros que siempre están listos para el siguiente desafío. Multiplicar la mente también es entender que las ideas tienen un valor superior al capital inicial. Muchos negocios que hoy mueven miles de millones comenzaron como una visión en la mente de alguien que se atrevió a pensar más allá de lo obvio. La diferencia no estaba en tener recursos inmediatos, sino en contar con una mente capaz de sostener y desarrollar esa visión hasta volverla real. El dinero llegó después, como consecuencia natural de un pensamiento sólido y persistente. En la práctica, este hábito se refleja en rutinas diarias de aprendizaje, en conversaciones con personas que inspiran, en la búsqueda activa de perspectivas nuevas. Un millonario sabe que el aislamiento mental lleva al estancamiento y que abrirse a nuevas ideas le permite encontrar caminos más cortos y más efectivos hacia sus objetivos. La riqueza se multiplica primero en la mente porque allí se construye el mapa que luego guiará al dinero en el mundo real. En definitiva, antes de multiplicar cuentas bancarias, quienes alcanzan la abundancia se aseguran de expandir su mente. Ellos entienden que la riqueza más poderosa no es la que se guarda en una caja fuerte, sino la que se cultiva dentro de sí mismos. Porque cuando la mente está preparada, el dinero deja de ser un problema y se convierte en una herramienta que fluye, se gestiona y crece de manera natural. Multiplicar la mente es la primera y más grande inversión que cualquier persona puede hacer si desea multiplicar su dinero. Capítulo 5. El círculo que alimenta o destruye tu riqueza. La riqueza no es un acto aislado ni un camino solitario. Aunque la disciplina individual tiene un peso incuestionable, nadie logra construir grandes resultados financieros en medio de un entorno que lo arrastra en dirección contraria. El círculo social que rodea a una persona es como el viento. Puede empujar hacia adelante o frenar con fuerza cada intento de avanzar. Por eso, quienes acumulan riqueza de forma sostenible entienden que el dinero no solo se gana con inteligencia, sino también con estrategia social. Las personas con mentalidad millonaria son selectivas con quienes dejan entrar en su mundo. No se trata de discriminar, sino de reconocer que las conversaciones que se mantienen cada día moldean la forma de pensar y, en consecuencia, las decisiones financieras.
Un círculo lleno de quejas, excusas y conformismo es terreno fértil para la mediocridad económica. En cambio, un entorno rodeado de ideas de crecimiento, proyectos, análisis y optimismo realista se convierte en combustible que impulsa hacia adelante incluso cuando las circunstancias parecen adversas. El dinero no crece en el vacío. Se multiplica en contextos donde hay intercambio de valor, oportunidades de colaboración y estímulos que elevan el nivel de exigencia personal. Es habitual ver que los millonarios se rodean de otros individuos que los retan a pensar más allá de sus límites, que cuestionan sus ideas con respeto y que los impulsan a no conformarse con lo que ya lograron. Esa presión positiva funciona como un espejo. Muestra lo que falta por alcanzar y lo que todavía se puede construir. Lo mismo ocurre en el plano emocional. La riqueza requiere estabilidad, y estar en un círculo donde predominan los conflictos, la envidia o la competencia tóxica genera desgaste que tarde o temprano se refleja en las finanzas. Por eso, muchos millonarios cuidan su círculo como un activo invisible. Saben que cada relación es una inversión. Puede generar dividendos en forma de confianza, apoyo y nuevas oportunidades. O puede convertirse en una deuda emocional que absorbe energía y tiempo. El círculo social no solo está compuesto por amistades o socios, también incluye lo que se consume a nivel de información, los autores que se leen, los mentores a los que se escucha y los modelos que se siguen. Un individuo que dedica horas a conversaciones estériles en lugar de exponerse a ideas innovadoras difícilmente desarrollará una mentalidad expansiva. Los millonarios son conscientes de este detalle. Seleccionan sus fuentes con la misma atención con la que analizan un contrato. Saben que una sola idea puede cambiar la trayectoria de un negocio o de una inversión. En este punto, es necesario hablar de la diferencia entre un círculo que alimenta y uno que destruye la riqueza. El primero es aquel que inspira, que ofrece información útil, que abre puertas a nuevas conexiones y que genera motivación para ser más disciplinado. El segundo es aquel que normaliza los malos hábitos financieros, que justifica la falta de ambición y que ridiculiza los intentos de crecer. Permanecer en este último círculo es como intentar llenar un balde con agujeros. Por más esfuerzo que se haga, el resultado siempre será insuficiente. Por eso, construir riqueza no significa únicamente aprender de números y estrategias, sino también evaluar con honestidad a quién se está escuchando, con quién se comparte tiempo y qué voces están influyendo en la manera de tomar decisiones. Muchas veces, cambiar el rumbo financiero no comienza con un nuevo plan de inversión, sino con la valentía de limitar el contacto con quienes sabotean el proceso, incluso de manera inconsciente. Los millonarios practican un hábito sencillo pero poderoso. Buscan deliberadamente entornos donde se sientan pequeños. Saben que crecer en medio de gigantes obliga a expandir la mentalidad y a elevar el estándar. No buscan ser los más inteligentes en la sala, sino estar en una sala donde otros los inspiren a pensar más alto. Ese hábito, repetido a lo largo de los años, genera una transformación silenciosa, pero implacable, en su manera de ver el dinero y de actuar frente a él. El círculo correcto también es un recordatorio constante de que la riqueza es frágil si no se protege. Tener a personas cercanas que hablen de disciplina, de inversiones sostenibles, de planificación a largo plazo, mantiene viva la atención hacia lo importante. En cambio, un círculo que promueve el gasto sin control, las deudas sin estrategia y la ostentación como sinónimo de éxito, suele ser la antesala de la ruina. La riqueza, en última instancia, no se construye solo con cálculos ni con técnicas financieras, se forja en ambientes que inspiran, que retan y que empujan hacia adelante. Por eso,
El círculo que rodea a una persona es uno de los hábitos invisibles más poderosos de los millonarios. No lo dejan al azar, lo construyen con intención. Entienden que cada voz que escuchan y cada compañía que mantienen está, de una u otra forma, participando en su historia financiera. Aquí queda claro. No basta con aprender a controlar cada dólar, ni con diseñar una estrategia de inversión sólida. La verdadera diferencia aparece cuando se protege y se cultiva el círculo adecuado. Un círculo que no destruye, sino que alimenta, y que se convierte en uno de los motores silenciosos de la libertad financiera. Capítulo 6. El cuerpo también es un activo. Cuando se habla de riqueza, muchos piensan en números, cuentas bancarias, propiedades o negocios. Sin embargo, hay un activo mucho más valioso que precede y sostiene todo lo demás: el cuerpo. Los millonarios lo entienden con claridad, porque saben que el cuerpo no es un simple vehículo para vivir, sino la herramienta principal que permite producir, crear, decidir, resistir y sostener el ritmo que requiere construir una gran fortuna. Quien descuida su cuerpo, aunque tenga dinero, terminará perdiendo oportunidades, energía y claridad. En cambio, quien lo cuida como un activo estratégico, logra expandir su capacidad para generar y disfrutar riqueza. El dinero no llega a quienes están agotados, enfermos o carentes de energía. Llega a quienes tienen la disciplina de levantarse cada día con vitalidad, tomar decisiones lúcidas y mantenerse firmes frente a las presiones del mundo financiero. La riqueza no se construye solo con inteligencia, también con resistencia física y mental. Y esa resistencia nace del cuidado del cuerpo. Los millonarios no ven el ejercicio como un pasatiempo opcional, lo entienden como una inversión de alto rendimiento. Cada minuto que dedican a moverse, a fortalecer su sistema cardiovascular o a cuidar su alimentación, lo hacen con la conciencia de que están prolongando su productividad, aumentando su enfoque y reduciendo los riesgos de detenerse en el camino por problemas de salud. En la práctica, el cuerpo se convierte en una especie de motor que determina cuán lejos y cuán rápido se puede avanzar hacia cualquier meta financiera. Un hábito común entre quienes han alcanzado grandes logros económicos es levantarse temprano y dedicar los primeros momentos del día a fortalecer el cuerpo. No se trata de obsesión, sino de estrategia. Un empresario que entrena su cuerpo gana no solo fuerza física, sino también disciplina mental. Cada repetición en el gimnasio, cada kilómetro corrido, cada elección consciente en su alimentación, refuerza el mismo músculo invisible que luego se usará para negociar, resistir la presión o evitar gastos impulsivos. El autocontrol que se entrena en la mesa al decidir qué comer o en la pista al resistir el cansancio es el mismo autocontrol que evita caer en deudas inútiles o en inversiones emocionales. El cuerpo también impacta directamente en la claridad mental. Una buena salud mejora la memoria, la capacidad de concentración y la toma de decisiones. Los millonarios saben que una mente nublada por el cansancio o una alimentación desordenada puede costar millones en malas elecciones. En cambio, una mente despierta y oxigenada aumenta la capacidad de ver oportunidades que otros no perciben. Dormir bien, ejercitarse y alimentarse con calidad no son lujos, son herramientas financieras disfrazadas de hábitos saludables. Otro aspecto fundamental es la relación entre energía y tiempo. El dinero puede perderse y recuperarse, pero el tiempo perdido nunca regresa. Y aunque todos tienen las mismas 24 horas, no todos las viven con la misma intensidad. Una persona agotada avanza a un ritmo lento, procrastina, pospone y se estanca. Una persona vital y enérgica aprovecha cada hora al máximo. De ahí que los millonarios cuiden su cuerpo, no porque quieran presumirlo, sino porque saben que es el multiplicador de su tiempo.
El cuerpo también representa seguridad. ¿De qué sirve acumular millones si no se tiene la salud suficiente para disfrutarlos? Muchos han aprendido, a veces demasiado tarde, que el dinero sin salud es una riqueza vacía. Los millonarios verdaderos buscan equilibrio. Invierten en sus negocios, pero también en chequeos médicos, en buena alimentación, en descanso, en espacios para cuidar su bienestar. Ellos entienden que la riqueza no está en la acumulación desesperada, sino en la capacidad de vivirla plenamente. Un cuerpo fuerte inspira respeto, confianza y liderazgo. Aunque parezca un detalle menor, la postura, la energía y la vitalidad de una persona transmiten un mensaje poderoso a su entorno. Los inversionistas, socios y colaboradores responden de manera distinta a alguien que irradia salud y energía. Los millonarios cuidan incluso ese aspecto invisible. Saben que un cuerpo descuidado proyecta desorden, mientras que uno cuidado transmite disciplina y control. Si se piensa bien, la salud es el único activo que, si se pierde, puede arrastrar todo lo demás. Una enfermedad grave puede consumir en meses lo que tardó décadas en construirse. Por eso, los millonarios no ven el cuidado del cuerpo como un gasto, sino como un seguro que protege el activo más importante, la capacidad de seguir creando. Este capítulo no invita a ser atletas de alto rendimiento ni a obsesionarse con la perfección física, sino a entender que el cuerpo es el socio silencioso de la riqueza. Es quien trabaja de manera invisible para sostener las largas horas de esfuerzo, para mantener el enfoque, para resistir las caídas y volver a levantarse. Un cuerpo cuidado es un aliado. Uno descuidado se convierte en el peor enemigo. Así como los millonarios controlan cada dólar y cada decisión, también controlan lo que entra en su cuerpo. Son selectivos con lo que consumen, tanto en alimentos como en hábitos. Rechazan lo que los intoxica y buscan lo que los potencia, porque saben que cada elección alimenticia, cada hora de sueño y cada actividad física no es solo un acto de salud, sino una inversión directa en su futuro financiero. La riqueza no es únicamente un juego de números, también es un juego de energía, de disciplina y de vitalidad. El cuerpo es el terreno donde se decide cuánto se puede construir, cuánto se puede resistir y cuánto se puede disfrutar. Quien aprende a ver el cuerpo como un activo, descubre que su verdadero banco está en sus propios músculos, en su energía y en la salud que sostiene cada paso hacia la abundancia. Capítulo 7. Metas claras. Enfoque inquebrantable. La mayoría de las personas viven el día a día apagando incendios, reaccionando a lo que sucede a su alrededor sin detenerse a pensar hacia dónde quieren ir. Sus metas, si es que existen, son difusas, vagas o tan inestables que cambian al primer tropiezo. Sin embargo, quienes han alcanzado grandes niveles de riqueza y estabilidad no se mueven con improvisación. Saben que el dinero, como el tiempo y la energía, fluye hacia quienes tienen una dirección definida. No hay fortuna duradera que haya nacido de la dispersión ni de la confusión. La riqueza se construye a partir de metas claras y un enfoque que no se rompe ante la primera dificultad. Cuando se observa la vida de quienes han creado abundancia financiera, se descubre un patrón. No están distraídos por todo lo que el mundo les ofrece. No saltan de idea en idea, ni se desgastan en actividades que no contribuyen a sus objetivos. Su vida es como un rayo láser, precisa, concentrada y capaz de atravesar obstáculos gracias a la fuerza de esa concentración. Ellos entienden que cada dólar que ganan y cada minuto que invierten deben alinearse con un propósito superior. Un ejemplo revelador es cómo estas personas establecen sus metas financieras. No dicen simplemente «quiero ser rico» o «quiero tener más dinero». Eso no es una meta, es un deseo vacío. Ellos definen cifras exactas, plazos concretos y caminos claros.
saben cuánto quieren ahorrar, en qué desean invertir, qué ingresos adicionales van a generar y qué estilo de vida buscan sostener. Ese nivel de detalle convierte sus metas en un plan tangible en lugar de un sueño perdido en el aire. Además, no se conforman con escribir una lista de objetivos una sola vez al año. Sus metas son revisadas, evaluadas y ajustadas constantemente. Las tienen presentes en su día a día, como una brújula que corrige el rumbo en medio de la tormenta. Y esa brújula es la que evita que se dispersen, que se dejen seducir por oportunidades pasajeras que parecen atractivas, pero no suman nada al destino que ya eligieron. El enfoque inquebrantable no significa rigidez ni obsesión ciega. Significa tener la madurez de filtrar lo que realmente importa y decir no a todo lo que amenaza con desviar el camino. Las personas millonarias son selectivas con lo que hacen, con quién se relacionan y con las actividades que llenan su agenda. No caen en la trampa de querer hacerlo todo, porque saben que quererlo todo es la forma más rápida de perderlo todo. Ellos entienden que la riqueza es resultado de un conjunto de prioridades bien gestionadas y defendidas con disciplina. La claridad en las metas también impacta en la manera en que utilizan su tiempo. No viven atrapados en distracciones constantes, ni se dejan arrastrar por la urgencia de los demás. Organizan sus jornadas en torno a lo que realmente los acerca a sus objetivos financieros y personales. Ese hábito, que parece pequeño, marca una diferencia gigantesca a lo largo de los años, porque quien invierte 10 años en actividades dispersas termina con cansancio y poco resultado. En cambio, quien invierte 10 años en acciones enfocadas acumula riqueza, experiencia y libertad. El enfoque también se fortalece con el poder de la visualización. Muchos millonarios dedican unos minutos cada día a imaginar sus metas ya cumplidas, la cifra en su cuenta, la empresa funcionando, el estilo de vida alcanzado. Ese ejercicio no es un acto de fantasía, es una manera de mantener la mente alineada con lo que buscan, de recordarse a sí mismos que el sacrificio de hoy tiene un sentido y que la disciplina diaria es la base de la libertad futura. Pero aquí es donde la mayoría fracasa. La gente quiere resultados rápidos, pero no quiere sostener la visión cuando las cosas se ponen difíciles. Ahí es donde se rompe el enfoque. Los millonarios, en cambio, saben que la resistencia mental es parte del juego. Tienen paciencia para esperar, fortaleza para persistir y convicción para continuar cuando otros abandonan. Esa constancia los convierte en ganadores en el largo plazo, incluso cuando no siempre lo parecen en el corto plazo. La historia está llena de ejemplos de personas que alcanzaron riqueza, porque se negaron a rendirse y mantuvieron la vista fija en el horizonte. No fueron necesariamente los más inteligentes ni los que tuvieron más oportunidades al inicio, sino los que tuvieron claridad sobre lo que querían y se dedicaron sin distracción a conseguirlo. El enfoque, entonces, es más poderoso que la suerte y más valioso que cualquier talento disperso. En este punto, es importante señalar que las metas claras no se limitan al dinero. El millonario entiende que la riqueza es integral, incluye salud, relaciones, crecimiento personal y libertad. Por eso, sus objetivos abarcan no solo cifras financieras, sino también cómo quieren vivir, con quién quieren compartir su tiempo y qué impacto desean dejar en el mundo. Esa visión amplia les da motivación para trabajar con más energía y no rendirse en el camino. Quien vive sin metas, camina sin rumbo y termina aceptando la vida que otros le imponen. Quien vive con metas pero sin enfoque, se desgasta en intentos dispersos. Y quien vive con metas claras y enfoque inquebrantable, se convierte en arquitecto de su propio destino. Esa es la diferencia que separa al soñador del constructor,
al que desea tener dinero del que realmente lo consigue. Por eso, este capítulo invita a comprender que la verdadera riqueza no comienza con una cuenta bancaria abultada, sino con la claridad absoluta sobre lo que se quiere y la disciplina de mantenerse enfocado hasta alcanzarlo. Las metas son el mapa y el enfoque es la fuerza que permite recorrerlo sin desviarse. Esa combinación es la que convierte a personas comunes en millonarios con resultados extraordinarios. Capítulo 8. El tiempo como moneda invisible. Existen dos recursos que todos recibimos al nacer: el tiempo y la atención. El dinero, aunque importante, siempre puede recuperarse. Un mal negocio puede revertirse, una pérdida puede compensarse, pero las horas que se van jamás regresan. Los millonarios lo saben, por eso tratan el tiempo como la moneda más valiosa e intangible que poseen. Lo curioso es que no se ve, no se guarda en una cuenta bancaria, ni se mide en estados financieros, pero determina quién avanza y quién queda estancado. Los hábitos de las personas que logran construir riqueza muestran que cada decisión que toman respecto a su tiempo es tan importante como una inversión en dólares. Ellos no lo regalan, no lo desperdician en distracciones interminables y, sobre todo, no lo invierten en actividades que no generan retorno. Entienden que una hora de enfoque puede valer más que un mes de esfuerzo desordenado. Mientras la mayoría piensa en ahorrar dinero, los ricos piensan en ahorrar tiempo. Esta diferencia mental es lo que marca la distancia entre quienes luchan toda la vida para apenas sobrevivir y quienes logran construir abundancia. El dinero puede multiplicarse, pero el tiempo no. Cada día, cada minuto, es una inversión que se pierde o que se capitaliza en forma de resultados futuros. Un millonario no mide el valor de algo solamente por su precio en dólares, sino también por el tiempo que le consume. Por eso tienden a delegar, automatizar o eliminar actividades que no les aportan crecimiento. Pagan a otros por lo que ellos mismos no quieren hacer, no porque sean arrogantes, sino porque saben que ese tiempo liberado puede dedicarse a pensar en nuevas ideas, fortalecer relaciones estratégicas o cuidar su bienestar físico y mental. El tiempo también es una forma de energía. Si se entrega sin dirección, se convierte en cansancio, frustración y en una sensación de estancamiento, pero cuando se usa con propósito, puede construir imperios. Los millonarios establecen rutinas que protegen su tiempo de ladrones invisibles, las distracciones digitales, los compromisos que no generan valor, las conversaciones que no aportan nada y la procrastinación que roba oportunidades. Piensa en el tiempo como en un capital inicial que todos reciben al despertar cada mañana, 24 horas. Unos lo gastan sin conciencia en distracciones pequeñas y otros lo invierten en aprender, planificar, trabajar con enfoque y construir relaciones de calidad. La diferencia no es la cantidad de horas, sino la manera de utilizarlas. Los ricos convierten el tiempo en resultados porque saben que cada minuto tiene un retorno potencial. Alguien que dedica una hora a leer un libro puede obtener una idea que genere miles de dólares. Alguien que pasa 2 horas diseñando un sistema para organizar sus finanzas puede ahorrar lo suficiente para invertir después. Ese tipo de decisiones no parecen trascendentes en el momento, pero con el paso de los años se convierten en la diferencia entre vivir limitado o vivir en abundancia. El tiempo, al igual que el dinero, necesita un presupuesto. Los millonarios diseñan sus días con la misma disciplina con la que administran sus cuentas bancarias. Reservan momentos para trabajar en lo importante y no solo en lo urgente. Protegen espacios para pensar, reflexionar y proyectar, porque entienden que la riqueza no se construye únicamente trabajando más, sino trabajando con claridad y propósito. La gente común
Suele pensar que los millonarios trabajan sin descanso, pero lo cierto es que muchos de ellos trabajan con intensidad en lo que de verdad importa y descansan con la misma disciplina. Valoran su tiempo libre porque saben que allí también se renueva la mente y el cuerpo. Un día de descanso bien aprovechado puede dar más resultados que una semana entera de agotamiento sin sentido. La pregunta que diferencia a los ricos de quienes no logran avanzar es sencilla. ¿Esto me acerca o me aleja de mis objetivos? Esa evaluación constante les permite descartar con rapidez actividades que parecen urgentes, pero no son relevantes. No aceptan reuniones que no aporten, no dedican horas a discusiones vacías y no se enredan en la queja. Tienen claro que cada minuto invertido debe ser coherente con el estilo de vida y la visión de riqueza que desean construir. El tiempo es invisible, pero sus resultados son visibles. Una persona que dedica 20 minutos diarios a aprender sobre inversiones, al cabo de un año, ha acumulado más de 120 horas de conocimiento. Otra que dedica 1 hora al día a fortalecer su salud física, al cabo de un año ha construido un cuerpo más resistente y una mente más enfocada. Esos resultados se traducen después en productividad, mejores decisiones y, en última instancia, más dinero. Los millonarios no esperan a que sobre tiempo para sus metas importantes, lo apartan de forma intencional. Entienden que si no se agenda, el mundo lo roba. Por eso, bloquean horas específicas para lo que realmente importa, ya sea aprender, crear, entrenar o relacionarse con personas estratégicas. Esa disciplina convierte al tiempo en un socio que trabaja a su favor en lugar de un enemigo que se escapa sin aviso. El tiempo como moneda invisible enseña que la verdadera riqueza no consiste en hacer más cosas, sino en hacerlas correctas. La abundancia no nace de la actividad constante, sino de la actividad inteligente. Por eso, quienes alcanzan grandes fortunas no siempre son los que más horas trabajan, sino los que mejor las dirigen. Capítulo 9. La disciplina de lo pequeño que se hace grande. La mayoría de las personas piensa que la riqueza nace de grandes decisiones, de un golpe de suerte o de una oportunidad extraordinaria que aparece de repente. Sin embargo, quienes han construido fortunas sostenibles saben que el verdadero poder está en lo que se hace cada día, en esos detalles diminutos que parecen irrelevantes pero que, al repetirse con constancia, se convierten en cimientos inquebrantables. La disciplina de lo pequeño es el arte de darle valor a cada acción, aunque parezca insignificante, porque con el tiempo esos gestos se acumulan y terminan moldeando una vida entera. La riqueza no se forma en un instante, se forma en la constancia de los hábitos. El millonario que hoy disfruta de abundancia no llegó allí de la noche a la mañana. Lo hizo porque entendió que cada dólar cuenta, que cada minuto tiene peso y que cada decisión, por mínima que parezca, abre o cierra puertas. Lo mismo ocurre con las finanzas personales. Lo que parece una compra inofensiva, un gasto pequeño o una distracción recurrente, con los años puede representar la diferencia entre la libertad y la dependencia. Quien domina la disciplina de lo pequeño comprende que el dinero se construye como una escalera. Cada peldaño es un hábito. Cada paso es una acción repetida miles de veces. Puede ser preparar un café en casa en vez de gastarlo fuera todos los días, registrar en una hoja de cálculo cada movimiento financiero, destinar siempre una parte fija del ingreso al ahorro, leer 10 páginas de un libro cada noche, o dedicar 20 minutos diarios a pensar en nuevas ideas de negocio. No son gestos grandiosos, pero crean una estructura poderosa. Lo fascinante de este principio es que no depende de cuántos ingresos tenga una persona. Una persona con pocos recursos puede practicarlo y crecer poco a poco, mientras que alguien con ingresos elevados, pero sin disciplina en lo pequeño, puede perderlo todo.
La historia está llena de deportistas, artistas o empresarios que ganaron millones, pero, al no cuidar los hábitos básicos, terminaron en bancarrota. No fue la falta de talento ni de ingresos lo que los destruyó, sino la ausencia de disciplina en las pequeñas decisiones cotidianas. La mente humana tiende a despreciar lo pequeño porque está programada para buscar lo inmediato. Queremos resultados rápidos, éxitos visibles, cambios drásticos. Pero los millonarios piensan distinto. Saben que el verdadero progreso es silencioso, paciente, casi invisible al inicio. Guardar $20 a la semana no parece gran cosa, pero en 10 años puede transformarse en una suma que respalde proyectos importantes. Leer durante 15 minutos al día no se percibe como un avance, pero en un año puede equivaler a terminar más de 10 libros que ampliarán la visión y la inteligencia financiera. La disciplina de lo pequeño también se manifiesta en cómo se administra la energía. No se trata únicamente de dinero, sino de cómo se ordena el día, cómo se priorizan las actividades, cómo se reduce la pérdida de tiempo en distracciones inútiles. Cada minuto ahorrado y redirigido hacia lo productivo se convierte en un recurso multiplicador. Así es como un emprendedor puede escalar mientras otros se estancan. No porque sea más brillante, sino porque fue más disciplinado en lo cotidiano. Ahora bien, hay un secreto adicional. Lo pequeño no solo se acumula, también se potencia. Un hábito sencillo, al repetirse, no solo suma resultados, también transforma la identidad. Cuando alguien se acostumbra a registrar cada gasto, empieza a percibirse como una persona organizada. Cuando alguien entrena cada mañana, no solo fortalece el cuerpo, también refuerza la creencia de que es alguien disciplinado. Esta identidad crea un efecto dominó. Al ver que es capaz de mantener un hábito, se siente capaz de asumir uno más desafiante, y poco a poco la persona se convierte en alguien que logra grandes cosas porque comenzó con las pequeñas. La riqueza, entonces, no está hecha de golpes de suerte, ni de estrategias complicadas que solo entienden unos pocos. Está hecha de constancia en lo simple. El millonario no se obsesiona con aparentar grandes movimientos, sino con respetar los gestos básicos que construyen una base sólida. Por eso no se trata de ganar la lotería ni de esperar una oportunidad milagrosa, sino de decidir cada día ser disciplinado en lo que parece insignificante. Un error común es subestimar el poder de lo pequeño, porque el cerebro busca gratificación inmediata. Si alguien ahorra $10, siente que no cambia nada. Si evita un gasto menor, piensa que no hace diferencia, pero lo que no ve es el efecto acumulativo. La riqueza es como una bola de nieve. Al principio es diminuta, pero con cada vuelta crece y acelera. Los millonarios no se obsesionan con la inmediatez. Confían en el tiempo y en la fuerza del interés compuesto, tanto financiero como personal. Aquí entra en juego una pregunta clave. ¿Qué hábitos pequeños se repiten hoy que construyen o destruyen el futuro? Quizás sea revisar el teléfono en vez de trabajar en una idea, gastar en lo innecesario en lugar de invertir en el conocimiento, posponer un ahorro que podría ser el inicio de un fondo. Cada elección diaria es como una semilla que con el tiempo muestra sus frutos. El éxito financiero no se ve en un día, pero sí en años de disciplina en lo pequeño. La invitación es clara: aprender a valorar los detalles, no porque sean espectaculares, sino porque son constantes, no porque llamen la atención, sino porque transforman. La riqueza no llega a quienes hacen una acción heroica de vez en cuando, sino a quienes practican pequeñas acciones correctas todos los días. El hábito de anotar los ingresos, de analizar los gastos, de separar una parte para el ahorro, de cuidar el cuerpo y la mente, de invertir tiempo en lo productivo, todo eso parece poco,
pero con los años se convierte en una montaña de abundancia. Quien comprende esta disciplina vive con otra perspectiva. No se desespera por la rapidez, porque sabe que lo pequeño suma. No se decepciona porque los resultados no son inmediatos, porque entiende que la riqueza es un proceso. Vive con paciencia, constancia y visión. Y poco a poco, sin grandes anuncios, construye un futuro sólido. La lección es sencilla pero transformadora. Lo pequeño nunca es pequeño cuando se multiplica con disciplina. ¿Qué opinión tienes acerca de estos 9 hábitos diarios de los millonarios? Si el podcast te sirvió, compártelo con un familiar o un amigo para que también pueda sacar provecho a esta sabiduría milenaria. Nos vemos en una próxima ocasión.